Hoy vamos a hablar de los tipos de proyectos que existen, pero principalmente eh, vamos a hablar de una clasificación que podemos decir que por un lado están los proyectos sociales y por otro lado están los proyectos privados. En esta clase vamos a desarrollar un proyecto privado, ¿ok? Con la idea de negocio que ustedes eh, van a trabajar durante todo el periodo. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito más de los proyectos sociales y realmente los proyectos sociales son sumamente importantes. Eh, Todo el mundo piensa que un proyecto social, porque los recursos eh, vienen pues normalmente del gobierno o de ayudas internacionales, podemos pensar de que no son importantes, pero realmente son súper importantes y a la vez son bien complicados, ¿verdad? Porque la manera de medirlos o de medir los resultados del proyecto social es un poquito diferente a un proyecto privado. De ahí viene una de las grandes diferencias, la forma en que ambos se miden, pues. El privado es por rentabilidad, ¿ok? Y tenemos ingresos y egresos. Ingresos lo que vendemos y egresos lo que gastamos o que invertimos. En este caso, los sociales también se miden por la rentabilidad, pero la rentabilidad es los egresos, si son los gastos o costos que tiene el proyecto, pero los ingresos, ahí es donde no es tan fácil medir. ¿Por qué? Porque no reciben dinero como ingreso de venta, sino que lo que reciben es beneficios, pues beneficios para la población o ahorros para la población, etcétera, ¿ok? Entonces, por eso es que los proyectos sociales se diferencian de los privados, pues, ¿verdad? Eh, Hay diferentes clasificaciones de proyectos sociales, ¿verdad? Y acá yo les voy a mencionar varias y vamos a hablar de algunos, ¿verdad? Por ejemplo, una guardería infantil es importante. Y no solo porque va a cuidar a los niños, sino que va a permitir que los papás puedan eh, salir a trabajar mientras sus niños o sus hijos están en la escuela o en una guardería. Entonces, por eso una guardería infantil es muy importante y lleva una doble función. ¿Ok? Después hay otros proyectos, por ejemplo, que afectan la reforma agraria, ¿verdad? Que reforma agraria significa tratar de dar equidad en las tierras para la gente que no tiene con qué producir y de esa manera generen ingresos para sus propias comunidades, ¿verdad? De ahí existen otro tipo de proyectos, por ejemplo, eh, hay normas que la sociedad mira como ya establecidas, por ejemplo, la norma de que lo normal es que las personas tengan un hogar y no que estén en la calle, o lo normal es que las personas eh, no consuman drogas, pero también hay una parte que sí consume drogas. Entonces hay proyectos sociales que se encargan de eso, de atender este tipo de población o este grupo de la población que es vulnerable, ¿verdad? También hay otros, por ejemplo, que apoyan las cooperativas. Una cooperativa es una agrupación de personas, ¿verdad? Que tienen un mismo fin. Y mucho funciona pues en la parte rural, ¿verdad? También existe otro tipo de proyectos donde lo que se busca es apoyar a ciertas comunidades con tecnología para que puedan producir. ¿Ok? Entonces, también sucede en las cooperativas de campesinos, por ejemplo, donde ellos producen,
mejoran su condición de producción y todo el beneficio se reparte entre todos. ¿Ok? Entonces, ese tipo de proyectos existen. ¿Ok? Y de ahí, digamos, existen proyectos, obviamente, que afectan a toda la población. Entonces, por ejemplo, igual una carretera, un hospital, estos son proyectos sociales, ¿verdad? Y entonces también tienen una forma especial de poder eh, administrarse y evaluarse. Y por eso también aquí es donde existe una diferencia entre un proyecto privado y uno social. Los privados, por ejemplo, tienen una duración un poco más corta, porque sí, una casa, por ejemplo, inicia hoy y termina en 6 meses de construirse. Y de ahí puede tener 10 años o 20 de vida útil. Pero imaginémonos una carretera. Imagínense una carretera, ¿cuánto tiempo tiene que durar? ¿Ok? Entonces la evaluación es más complicada, pues, ¿verdad? O lleva otro tipo de análisis, pues, ¿verdad? O imaginémonos una obra civil como un paso a desnivel o una rotonda que están de moda. Imagínense todas las personas que pasan por ahí, tenemos que evaluar cuánto ahorro tenemos las personas por pasar por esa rotonda durante una cantidad de años alta. Pero imagínense el tipo de personas que pasamos por ahí. Tenemos que evaluar cuántos son de transporte, tanto público, privado, cuántos son que transportan mercadería, que transportan alimentos, etcétera. Entonces, todos esos tipos de ahorros o beneficios se tienen que medir para evaluar un proyecto. También hay una forma de identificar los proyectos, pues, ¿verdad? Sociales, y hay formas simples y de bajo costo, ¿verdad? Y eso significa involucrar a la población. Entonces son mecanismos de consulta, ¿verdad? Dentro de las mismas poblaciones. Eso ya existe, pues, ¿verdad? Tal vez han escuchado la palabra lo que es un cabildo abierto. Y esa consulta es en una comunidad donde el alcalde o la comuna reúne a la población y le dice tenemos tales proyectos que hacer y la comunidad decide cuál hacer, ¿ok? Entonces, pero para todo eso se requiere ciertos pasos, ¿verdad? Que en esta eh, diapositiva ahí están clasificados. Obviamente primero ver el área donde está el problema, si es salud, si es educación, etcétera. Después hay que definir los indicadores. Y esta palabra es importante, el indicador, porque el indicador nos va a ayudar a medir los resultados. ¿Ok? Entonces, un ejemplo sencillo. Hablemos de un proyecto social de alfabetización. Obviamente, un indicador nos va a decir eh, cuántas personas salieron del analfabetismo o cuántas personas fueron alfabetizadas. Entonces, ese es un indicador. Y así sucesivamente en cualquier otro tipo de proyecto. Y por último, en tercer lugar, también se tiene que identificar, obviamente, la institución o las personas que van a cooperar o participar de este proyecto. Como les digo, se tiene que involucrar a toda la sociedad, a toda la comunidad. ¿Ok? Y después existen, como en todo, criterios para poder seleccionar estos proyectos. Y aquí hay varios, pero el primero que parece es que debe ser de común acuerdo la comunidad y eso es bien importante. ¿Okay? ¿Por qué? Porque pueden haber 40 necesidades en una comunidad, pero la comunidad tiene que decidir cuál es la más importante. ¿Ok? Y ahí otro dice es la cantidad de población que tiene el problema. Entre más personas son beneficiadas, el proyecto es más importante o más necesario. ¿Ok? Y de ahí hay algunas barreras, pues pueden ser impedimentos culturales, ¿verdad?
Esto pasa en las comunidades bien rurales, ¿verdad? Donde podemos tener diversidad, por ejemplo, en Honduras no es tanto, pero sí hay una población indígena, ¿verdad? Y mucho pasa en los proyectos de electrificación, ¿verdad? Donde las compañías tienen que hacer uso de los recursos, como los ríos, y hay poblaciones que salen afectadas o se ven afectadas y entonces tienen que llegar a un acuerdo. ¿Ok? Así que con esto espero que tengan una mejor idea y sepamos entonces cómo identificar y saber la diferencia entre un proyecto privado y un proyecto social.